¿Esos son moretones? Me preguntó la hija del millonario, y como mesera, no pude contener las lágrimas. Nunca imaginé que una simple pregunta de una niña pudiera atravesar años de silencio y dolor tan profundamente. Esa vocecita, tan inocente pero tan penetrante, me hizo tambalear ahí mismo en el restaurante lleno de gente. Tal vez estés sirviendo mesas para personas que no lo valoran, o limpiando después de que todos se han ido. Dime, ¿desde dónde nos ves y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Mi nombre es María Catalina Vázquez, y durante 23 años cargué charolas por los brillantes pisos de mármol de Meridian Bistro en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El restaurante estaba en el piso 42 de una torre de cristal, donde ejecutivos de Bolsa Mexicana de Valores y socialités de abolengo sorbían sus cafés de 300 pesos mientras la ciudad se extendía bajo ellos como una alfombra rutilante de sueños y promesas rotas. Cada mañana me despertaba en mi pequeño departamento en la Doctores a las 4:30, el sonido de los camiones de basura y los madrugadores ya pintando la sinfonía de supervivencia fuera de mis delgadas paredes. Mi uniforme colgaba en la parte trasera de la puerta de mi recámara, como una bandera blanca de rendición. Blusa blanca inmaculada, pantalón negro y un mandil que llevaba las manchas invisibles de 1000 pequeñas humillaciones. El viaje en metro hasta Polanco tomaba 45 minutos en un buen día. Me quedaba parada presionada contra extraños, aferrándome al tubo metálico con manos que ya dolían antes de que comenzara mi turno. El vagón emergía del túnel hacia la luz matutina y alcanzaba a ver destellos del Paseo de la Reforma, plateado e infinito, recordándome posibilidades en las que había dejado de creer hace mucho tiempo. Para las 6 de la mañana, ya estaba en la cocina, atándome las cintas del mandil y revisando mi reflejo en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Mi cabello siempre estaba recogido en un chongo apretado, ni un mechón fuera de lugar. Mi sonrisa era ensayada, profesional, vacía. La cocina era una sinfonía de caos controlado. Vapor salía de las lavaplatos industriales, el siseo constante de aceite en las sartenes, las órdenes tajantes del chef resonando en las paredes de azulejo. Éramos una familia de algún modo, nosotros los trabajadores de servicio, unidos por el agotamiento compartido y el entendimiento tácito de que éramos invisibles para las personas a las que servíamos. Estaba Carmen, el garrotero de El Salvador que enviaba cada peso a su madre. María, la hostess con manos callosas que soñaba con abrir su propio salón de belleza. Y Tony, el cantinero que había estado mezclando tragos por 30 años y podía leer el humor de un cliente desde el otro lado del salón. Nos protegíamos entre nosotros con pequeñas bondades, un descanso extra cuando alguien tenía los pies hinchados, compartir propinas cuando el hijo de alguien estaba enfermo, guardando los secretos de cada uno como piedras preciosas. Los clientes comenzaban a llegar a las 7. Pasaban como huracanes por nuestro mundo, estos titanes de las finanzas y la industria. Tenían portafolios que valían millones, cuentas de inversión que fluctuaban más dinero en un día del que yo ganaba en un año. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones, discusiones sobre opciones bursátiles, inversiones en criptomonedas, bienes raíces en Polanco. Bitcoin era el nuevo oro, decían, desestimando los activos tradicionales, mientras yo calculaba cuántos turnos dobles necesitaría trabajar para arreglar mi lavadora descompuesta. Su riqueza les parecía tan natural como respirar, tan fácil como la manera en que agitaban sus tarjetas de crédito platino sin mirar el total. Pero era la manera en que me veían a través de mí lo que más dolía. Yo era un mueble para ellos, una pieza móvil de equipo de restaurante programada para sonreír y servir. Tenían conversaciones íntimas sobre las admisiones de escuelas privadas de sus hijos mientras yo rellenaba su café, como si no fuera lo suficientemente humana para juzgar sus palabras. Discutían sus casas de verano en Valle de Bravo, sus portafolios de dividendos, sus ganancias de capital, todo mientras yo estaba parada a 1 metro de distancia, sosteniendo una cafetera, mi presencia tan insignificante
que bien podría haber sido aire. Algunos días me preguntaba si realmente existía o si solo era un fantasma rondando su mundo de abundancia. Los peores eran los que fingían notarme. Hacían un espectáculo de decir gracias, con cortesía exagerada, como si merecieran alabanza por la decencia humana básica, o preguntaban mi nombre e inmediatamente lo olvidaban, llamándome corazón o mi niña por el resto de su comida. Nada me hacía sentir más pequeña que su falsa amabilidad, porque al menos la indiferencia era honesta. Su gratitud performativa era solo otra manera de recordarme mi lugar en su jerarquía de valor. Mi gerente, Roberto Steinberg, era un hombre delgado de 50 y tantos que había trabajado desde garrotero hasta gerencia durante 2 décadas. El ascenso lo había vuelto amargado, suspicaz de cualquiera que pudiera amenazar su posición. Nos vigilaba con ojos de halcón, contando nuestros minutos de descanso, criticando nuestra postura, rápido para reportar a cualquiera que mostrara signos de independencia u orgullo. Particularmente parecía resentirme, tal vez porque había estado ahí más tiempo que él, o porque los clientes a veces pedían específicamente mi sección. Había algo sobre mi presencia que encontraba amenazante, aunque nunca pude entender qué. Solo era María, solo una mesera, solo tratando de sobrevivir. En este martes particular de octubre, la luz otoñal se filtraba por los ventanales del piso al techo, proyectando largas sombras por el comedor. La hora pico del almuerzo estaba comenzando, y me asignaron las mesas principales cerca de las ventanas, las reservadas para los clientes más importantes del restaurante. Me até el mandil extra apretado esa mañana, un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de los años. Mis manos temblaban ligeramente, aunque no sabía por qué. A veces tu cuerpo sabe cosas antes que tu mente. El señor Jonathan Blackstone llegó exactamente a las 12:15, igual que había hecho cada martes durante los últimos 3 años. Era dinero viejo del Distrito Federal, el tipo de riqueza que susurra en lugar de gritar. Su fortuna venía de una firma familiar de inversiones que manejaba activos por miles de millones, con un portafolio que incluía desde acciones tradicionales hasta empresas pioneras de criptomonedas. Era dueño de edificios, no de departamentos. Su patrimonio neto se discutía en revistas financieras. Sus opiniones sobre tendencias del mercado se citaban en El Financiero. A los 62 años, se comportaba con la arrogancia inconsciente de un hombre que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Pero hoy era diferente porque no estaba solo. Una niña pequeña caminaba junto a él, tal vez de 8 años, con cabello color miel en perfectos rizos y un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi renta mensual. Abrazaba un conejo de peluche que parecía hecho a mano, caro, amado. Esta era su nieta, Sofía, visitando desde su internado en Cuernavaca. Lo había escuchado mencionarla a sus socios comerciales. Hablaba de su fideicomiso, los millones ya apartados para su futuro, la manera en que la gente rica discute las herencias de sus hijos como otras familias planean vacaciones de verano. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa ensayada, la que había perfeccionado durante 2 décadas de servicio. Buenas tardes, señor Blackstone. Bienvenido a Meridian Bistro. Mi voz era firme, profesional, lo suficientemente cálida para ser agradable, pero no tanto como para sugerir familiaridad. Había aprendido ese equilibrio hace mucho tiempo. Amistosa pero olvidable, útil pero invisible. Lo de siempre, dijo sin levantar la vista de su teléfono, revisando lo que parecían precios de acciones. Su fortuna probablemente estaba fluctuando por miles de pesos solo durante nuestra conversación, ganancias y pérdidas que cambiarían mi vida, pero apenas se registraban en la suya. Y tráele a la niña un sándwich de queso. Sencillo, nada elegante. Su tono era desdeñoso, no solo conmigo, sino con la pequeña que claramente trataba de llamar su atención. Sofía me miró con ojos azules brillantes que parecían verlo todo. Los niños tienen ese don. Te miran, realmente te miran, de una manera que los adultos han olvidado cómo hacer.
¿Cómo te llamas? Preguntó, su voz clara y curiosa. María, dije, arrodillándome ligeramente para encontrarla a su nivel. Es un gran placer conocerte, Sofía. Su abuelo frunció el ceño ante esta interacción, claramente incómodo con el interés de su nieta en el personal. Sofía, no molestes a la mesera, tiene trabajo que hacer. Pero la pequeña no le estaba haciendo caso. Me estudiaba la cara con la concentración intensa que los niños traen a los rompecabezas que tratan de resolver. Estaba alcanzando sus vasos de agua cuando pasó. Mi manga, que había acomodado cuidadosamente para cubrir mis muñecas, se subió ligeramente cuando me estiré sobre la mesa. Los moretones fueron visibles por solo un momento. Marcas moradas oscuras alrededor de mi muñeca, del tipo que cuenta una historia que había pasado años ocultando. Eran de 2 noches antes, cuando David me había agarrado durante una de sus rabias, apretando hasta que pensé que mis huesos se romperían. Rápidamente me bajé la manga, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Sofía se ensancharon y señaló con la franqueza inocente de la infancia. ¿Esos son moretones?, preguntó, su voz atravesando el comedor súbitamente silencioso. La pregunta golpeó el restaurante como una piedra arrojada en agua quieta. Las conversaciones se detuvieron a media oración. Los tenedores se pausaron a medio camino hacia las bocas. Todo el salón pareció contener la respiración, esperando ver cómo se manejaría este momento de verdad incómoda. Sentí el calor subir por mis mejillas, mis manos temblando mientras trataba de mantener la compostura. 23 años de esconderme, de manejo cuidadoso de mangas, de maquillaje y uniformes de manga larga, destruidos por la simple observación de una niña. No podía hablar. Las palabras estaban atrapadas en algún lugar entre mi corazón y mi garganta, bloqueadas por años de vergüenza y miedo y la necesidad desesperada de proteger la ficción de que todo estaba bien. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y me odié por la debilidad, por dejar que esta gente viera mi dolor. Pero mirando la cara preocupada de Sofía, vi algo que no había visto en años. Alguien a quien le importaba mi respuesta, que me veía lo suficientemente humana para ser lastimada. La cara del señor Blackstone pasó por una serie de expresiones: vergüenza, enojo, algo que podría haber sido preocupación. Era un hombre acostumbrado a controlar cada situación, pero su nieta acababa de exponer algo crudo y real en su mundo perfectamente curado. Los otros comensales me estaban mirando ahora, algunos con curiosidad, otros con incomodidad de que su costoso almuerzo fuera interrumpido por la tragedia de alguien más. Yo estoy bien, logré susurrar, pero las lágrimas en mis ojos traicionaron la mentira. Sofía extendió su mano y gentilmente tocó la mía, sus pequeños dedos suaves contra mi piel, endurecida por el trabajo. ¿No te ves bien?, dijo con la honestidad devastadora de la niñez. ¿Alguien te lastimó? La pregunta colgó en el aire como incienso, pesada e inevitable. Miré alrededor del comedor a toda esta gente rica y poderosa. Gente que controlaba millones de pesos, que movían mercados con sus decisiones, que tenían el poder de cambiar vidas con una llamada telefónica, y ni una sola me sostuvo la mirada. Súbitamente estaban fascinados con sus platillos, sus conversaciones reanudándose en volúmenes más bajos, fingiendo que no habían escuchado a una niña preguntar por qué una mujer adulta estaba cubierta de moretones. El señor Blackstone se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que había tomado este encuentro. «Tal vez deberíamos ordenar», dijo, tratando de redirigir la conversación a terreno más seguro. Pero Sofía no había terminado. Todavía sostenía mi mano, todavía me miraba con esos ojos brillantes y preocupados. «Mi mami dice que cuando la gente te lastima, deberías decirle a alguien», dijo. «Deberías decirle a la policía o a una maestra o a alguien que pueda ayudar». Sus palabras inocentes llevaban más sabiduría que todos los consejos financieros que se discutían en las mesas vecinas. Me arrodillé de nuevo, poniéndome a su nivel. «Gracias por preocuparte», dije, mi voz apenas arriba de un susurro.
Eso significa más para mí de lo que sabes. Y así era. En ese momento, esta niña de 8 años me había mostrado más compasión humana de la que había recibido de alguien en meses. El señor Blackstone observaba este intercambio con algo que parecía confusión, como si me estuviera viendo por primera vez como una persona real en lugar de solo personal. Su fortuna podría estar construida en entender instrumentos financieros complejos y psicología del mercado, pero parecía completamente desprevenido para lidiar con el sufrimiento humano desarrollándose frente a su sándwich de queso. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, y me impactó la preocupación genuina en su voz. Por un momento, el empresario arrogante desapareció, reemplazado por lo que podría haber sido un ser humano decente. No sabía cómo responder esa pregunta. ¿Estaba segura? Vivía con un hombre que usaba mi cuerpo como blanco para sus frustraciones. Trabajaba en un mundo donde era tan invisible que nadie se preocupaba lo suficiente para notar que me estaba muriendo por dentro. Me estaba ahogando a plena vista, sirviendo café a gente que tenía el poder de salvarme, pero ni siquiera veía que estaba bajo el agua. Debería comenzar su almuerzo, dije en cambio, levantándome y alisando mi mandil. El momento de conexión había terminado, la máscara profesional deslizándose de vuelta a su lugar. Pero algo había cambiado. Sofía había agrietado algo que no podía sellarse fácilmente de nuevo. Mientras caminaba de vuelta a la cocina, sentí ojos siguiéndome. El señor Blackstone todavía observaba, su expresión pensativa. Su nieta le tiraba de la manga, susurrándole algo que no podía escuchar. Otros comensales me echaban miradas furtivas, probablemente ya elaborando la historia que contarían sobre la mesera dramática en el almuerzo. Ya no era invisible, me había convertido en espectáculo, lo que de alguna manera se sentía aún peor. En la cocina, me recosté contra el mostrador de preparación de acero y traté de estabilizar mi respiración. Carmen apareció a mi lado, preocupación escrita en su rostro curtido. ¿Estás bien?, preguntó. Luego cambió al inglés. ¿You okay, Mary? Asentí, no confiando en mi voz. Carmen había trabajado junto a mí por 8 años. Me había visto llegar con labios partidos, con moretones apenas cubiertos por maquillaje, con la mirada hueca de alguien que había dejado de creer que mañana podría ser diferente. Nunca había hecho preguntas directas, respetando el muro que había construido alrededor de mi vida privada, pero su amabilidad era constante. Descansos extra cuando los necesitaba, tomando mis mesas difíciles cuando estaba luchando, pequeños actos de protección que me mantenían de pie. «La niñita de la mesa 12», dije finalmente. Preguntó sobre mis moretones. La cara de Carmen se oscureció. Había crecido en un barrio donde la violencia doméstica era común, pero rara vez discutida. Entendía la geografía del miedo que mapeaba mi vida diaria. «Los niños ven lo que los adultos pretenden no ver», dijo. «Tal vez es tiempo de que alguien vea». Pero yo no estaba lista para que alguien viera. La visibilidad significaba preguntas, las preguntas significaban complicaciones, y las complicaciones significaban que David podría enterarse, y que David se enterara significaba. No podía completar ese pensamiento. Algunas posibilidades eran demasiado peligrosas para siquiera imaginar. Preparé la orden del señor Blackstone con manos temblorosas. Su ensalada César usual con pollo a la parrilla, aderezo aparte, y el sándwich de queso de Sofía cortado en triángulos sin orillas. Mientras caminaba de vuelta a su mesa, noté que había guardado su teléfono. Su atención completa estaba enfocada en su nieta, que estaba coloreando en el individual de niños con crayones que la hostess le había traído. «Aquí está su almuerzo», dije, poniendo cuidadosamente los platos. Mi manga se mantuvo firmemente en su lugar esta vez. «Gracias, María», dijo el señor Blackstone, usando mi nombre por primera vez en 3 años de almuerzos de martes. La simple cortesía se sintió revolucionaria. Sofía levantó la vista de su dibujo y me sonrió, el tipo de sonrisa que podía iluminar los rincones más oscuros de un corazón roto.
Te dibujé, dijo, levantando el individual. Mostraba dos figuras de palitos, una alta, una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Esas somos tú y yo, explicó. Te ves triste, así que dibujé sol para hacerte feliz. Miré el dibujo, esta simple obra de arte infantil que de alguna manera capturaba más verdad que cualquiera de las pinturas abstractas colgadas en las paredes del restaurante. Aquí había alguien que vio mi tristeza y quiso sanarla, que notó mi dolor y respondió con amabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó lo suficiente por tratar de hacerme feliz? Es hermoso, dije, y lo decía en serio. Gracias. Mientras comían, me encontré revisando su mesa más frecuentemente de lo necesario. Cada vez que me acercaba, Sofía me saludaba con la mano o me mostraba otro dibujo. El señor Blackstone comenzó a hacerme preguntas. Consultas corteses sobre el clima, el restaurante. Nada demasiado personal, pero más conversación de la que jamás habíamos compartido. Se sintió extraño ser vista, reconocida, tratada como un ser humano con pensamientos y sentimientos. Durante una de estas visitas, Sofía anunció que estaba aprendiendo sobre trabajos en la escuela. Sé lo que hace un banquero, dijo, mirando a su abuelo. Pero nunca pensé en cómo es ser mesera. ¿Te gusta tu trabajo? La pregunta era tan inocente, pero aterrizó como un golpe. ¿Me gustaba mi trabajo? Había estado trabajando en Meridian Bistro por más de 2 décadas, y nadie me había preguntado eso jamás. Había estado tan enfocada en sobrevivir cada día que había olvidado considerar si estaba viviendo o solo existiendo. Me gusta ayudar a la gente, dije cuidadosamente. Me gusta asegurarme de que tengan lo que necesitan. No era exactamente una respuesta, pero era lo suficientemente cierto. Sí encontraba satisfacción en el servicio, en los pequeños momentos de cuidado que podía proporcionar. Una taza de café fresca cuando alguien se veía cansado. Recordar cómo le gustaban los huevos a un cliente regular. Las pequeñas maneras en que podía hacer el día de alguien un poco mejor. Sofía asintió solemnemente, como si esto le hiciera perfecto sentido. Mi maestra dice que todos los trabajos son importantes, dijo. Dice que necesitamos gente que cultive comida, y gente que cocine comida, y gente que traiga comida a gente hambrienta. Tú traes comida a gente hambrienta, así que tú también eres importante. De la boca de los niños. Esta niña entendía algo que la mayoría de los adultos habían olvidado, que cada persona, cada trabajo, cada pequeño acto de servicio importaba. Sentí lágrimas picar mis ojos de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Por primera vez en años, alguien me había dicho que era importante. El señor Blackstone observaba este intercambio con asombro, como si su nieta le estuviera enseñando algo que nunca había aprendido en todos sus años de escuela de negocios y juntas directivas. Su riqueza venía de entender activos e inversiones, pero estaba descubriendo que las cosas más valiosas de la vida no podían cuantificarse en un portafolio. Cuando terminaron de comer, el señor Blackstone dejó una propina más grande de lo usual, aunque todavía razonable para alguien de sus posibilidades. Pero Sofía tenía algo más valioso que ofrecer. Cuidadosamente arrancó su dibujo del individual y me lo entregó. Quédatelo, dijo, para que recuerdes que alguien piensa que eres importante. Doblé el dibujo cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo de mi mandil, junto a mi libreta de órdenes y mi pluma. Se sintió como un talismán, un pequeño escudo contra la oscuridad que me esperaba en casa. Mientras se preparaban para irse, el señor Blackstone se pausó en su mesa. María, dijo, su voz más baja ahora, más seria. Si alguna vez necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, deberías saber que hay gente que se preocupa. Recursos disponibles. No tienes que enfrentar todo sola. Asentí, no confiando en que pudiera hablar. Ambos sabíamos que estaba hablando de los moretones, de las señales obvias de una vida bajo asedio. Por un momento, se sintió como si pudiera decir más. Podría sacar su teléfono y hacer el tipo de llamada que podría cambiar todo. Pero el momento pasó,
y se alejó con su nieta, de vuelta a su mundo de privilegio y posibilidad. Los vi irse. Esta pareja improbable que había agrietado algo en mi pecho que había mantenido encerrado por años. El comedor regresó a su ritmo normal, pero me sentía diferente. Por 23 años, había sido invisible en este restaurante, pero hoy había sido vista. Realmente vista. Y una vez que has sido vista, se vuelve más difícil desaparecer de nuevo. El resto de mi turno pasó en una extraña neblina. Seguí los movimientos, tomando órdenes, sirviendo comida, limpiando mesas. Pero parte de mi mente siguió regresando a ese momento cuando Sofía había preguntado sobre mis moretones. La pregunta había sido hecha frente a un salón lleno de gente que tenía el poder de ayudar, que controlaba fortunas e influenciaba vidas. Pero fue la niña de 8 años quien mostró preocupación real, humanidad real. Esa noche, mientras viajaba en el metro de vuelta a la Doctores, saqué el dibujo de Sofía y lo miré de nuevo. Las dos figuras de palitos tomadas de la mano bajo el sol. Era una imagen tan simple, pero representaba algo que había olvidado que existía. Conexión. Amabilidad. La posibilidad de que a alguien le importara mi felicidad. Lo puse cuidadosamente en mi cartera, donde podría cargarlo conmigo siempre. En casa, David ya estaba borracho. Latas de cerveza desperdigadas por la mesa de centro como minas terrestres. Levantó la vista cuando entré, sus ojos ya vidriosos con alcohol y rabia. «Llegaste tarde», dijo, aunque no era cierto. Nunca llegaba tarde. No podía permitírmelo. El metro se retrasó, mentí, colgando mi bolsa en el gancho junto a la puerta. La verdad era que me había sentado unos minutos extra en el vagón del tren, aferrándome a la sensación de ser vista, de ser valorada, antes de tener que regresar a este lugar donde no era nada más que un blanco. Esa noche, mientras David despotricaba sobre su desempleo, sus fracasos, su certeza de que el mundo conspiraba contra él, pensé en las palabras del señor Blackstone. No tienes que enfrentar todo sola. Pero ¿cómo podía alguien como él entender lo que significaba estar atrapada? Su patrimonio neto podía comprarle libertad de cualquier situación. Sus inversiones proporcionaban seguridad, opciones, elecciones. Para gente como yo, no había portafolios que liquidar, no había activos que aprovechar, no había paracaídas dorados para amortiguar nuestras caídas. Pero algo había cambiado ese día. La pregunta inocente de Sofía había dejado entrar luz a un lugar que había estado oscuro por demasiado tiempo. Y una vez que la luz entra, es casi imposible sellarla completamente. Me quedé dormida aferrando mi cartera, el dibujo seguro adentro, una pequeña prueba de que le importaba a alguien en esta vasta e indiferente ciudad. La mañana siguiente trajo nuevas complicaciones. Roberto, mi gerente, me llamó a su oficina antes de que abriera el restaurante. Se sentó detrás de su escritorio como un juez preparándose para dictar sentencia, su rostro delgado fruncido con desaprobación. «Tuvimos algunas quejas ayer», dijo sin preámbulos, «sobre comportamiento inapropiado con clientes, crear disturbios durante el servicio de almuerzo». Mi corazón se hundió. Sabía que esto podría pasar. En un restaurante donde la discreción se valoraba por encima de todo, mi colapso emocional en la mesa del señor Blackstone sería visto como una falla profesional. No importaba que hubiera sido lastimada. No importaba que una niña hubiera mostrado preocupación por mi bienestar. Lo que importaba era que había perturbado la ilusión cuidadosamente mantenida de que todo era perfecto en nuestra torre dorada. No creé ningún disturbio, dije cuidadosamente. La nieta de un cliente me hizo una pregunta, y respondí tan profesionalmente como fue posible. La sonrisa de Roberto era fría. ¿Profesional? Estabas llorando en el comedor, María. Hiciste sentir incómoda a nuestra clientela con tu drama personal. Este es un establecimiento de alta gama, no una sesión de terapia. Las palabras golpearon como bofetadas. Mi drama personal.
como si ser golpeada por mi pareja fuera algún tipo de elección de entretenimiento, una telenovela que había decidido representar para el entretenimiento de los comensales ricos. Los moretones en mis muñecas pulsaron como respondiendo a su despedida de su significado. No volverá a pasar, dije, odiando la nota suplicante en mi voz. No, concordó. No pasará, porque esta es tu advertencia oficial. Un incidente más de cualquier tipo, y te vas. No podemos tener personal que traiga sus problemas al trabajo. Nuestros clientes vienen aquí para escapar de la fealdad del mundo, no para ser confrontados con ella durante su comida. Asentí, entendiendo el mensaje claramente. Mi dolor era feo. Mi sufrimiento era una inconveniencia. Los moretones en mi cuerpo eran recordatorios antiestéticos de que no todos vivían en la burbuja de prosperidad que rodeaba Meridian Bistro. Se esperaba que sonriera a través de mi abuso, que sirviera sus comidas mientras fingía que mi propia vida no se estaba desmoronando tras bambalinas. Caminando de vuelta al comedor, me sentí más pequeña que nunca. El breve momento de conexión con Sofía y su abuelo se sintió como un sueño ahora, algo demasiado hermoso para haber sido real. Había regresado a ser invisible, de vuelta a ser olvidable, de vuelta a no ser nada más que un uniforme y una sonrisa ensayada. Pero María, la hostess, me agarró del brazo mientras pasaba por su estación. Vi lo que pasó ayer, susurró. La niñita, la manera en que se preocupó por ti. No dejes que Roberto te haga sentir avergonzada por ser humana. Su amabilidad fue un salvavidas en un océano de crueldad. Nosotros, los trabajadores de servicio, teníamos que protegernos entre nosotros, porque nadie más lo haría. Éramos el ejército invisible que mantenía funcionando esta ciudad, y nuestro dolor importaba, aunque nadie más lo notara. Comenzó la hora pico del almuerzo, y me lancé al trabajo con energía desesperada. Cada orden tomada perfectamente, cada café rellenado prontamente, cada interacción pulida a perfección profesional. Estaba determinada a probar que ayer había sido una aberración, que podía regresar a ser la máquina invisible y eficiente que querían que fuera. Pero mientras servía mesa tras mesa de comensales ricos discutiendo sus portafolios de acciones e inversiones en criptomonedas, me encontré pensando en las palabras de Sofía. Tú también eres importante. La frase resonó en mi cabeza mientras servía vino a un billonario tecnológico, mientras servía almuerzo a un gerente de fondos de cobertura cuyo bono era más grande que mis ganancias de toda la vida. Importante. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí importante? El señor Blackstone no vino ese martes, o el siguiente. Me encontré observando la puerta durante la hora pico del almuerzo, esperando ver su figura familiar y la sonrisa brillante de su nieta. Parte de mí se preocupaba de que de alguna manera los hubiera ofendido, que mi exhibición emocional hubiera ahuyentado incluso al único cliente que me había mostrado amabilidad. 3 semanas pasaron sin ninguna señal de ellos. Me reasenté en mi rutina de invisibilidad, sirviendo a los ricos y poderosos mientras permanecía completamente bajo su aviso. Los moretones en mis muñecas se desvanecieron, reemplazados por otros nuevos que ocultaba cuidadosamente bajo mis mangas. El desempleo de David había terminado, pero su alcoholismo no. Si algo, el estrés de regresar al trabajo lo había vuelto más volátil, más propenso a usarme como válvula de escape para sus frustraciones. Entonces, en un jueves lluvioso de noviembre, todo cambió de nuevo. Estaba limpiando una mesa cuando escuché una conmoción cerca de la entrada. Voces alzadas. El tipo de disturbio que era anatema para la atmósfera serena de Meridian Bistro. Levanté la vista para ver a Roberto bloqueando a alguien de entrar, sus brazos extendidos en un gesto de autoridad. Señor, ya le he explicado que tenemos un código de vestimenta. Estaba diciendo Roberto en su tono más condescendiente. Este es un establecimiento de alta cocina. El hombre tratando de entrar tenía tal vez 40 años, usando jeans y una camisa sencilla abotonada. Nada inapropiado, ciertamente más limpio y presentable que a lo que yo regresaba cada noche. Pero no usaba traje,
No proyectaba el aura de riqueza que Meridian Bistro prefería en su clientela. «Vengo a ver a María Vázquez», dijo el hombre firmemente. «Creo que trabaja aquí como mesera». Mi sangre se heló. ¿Quién podía estar buscándome? David no sabía dónde trabajaba, y no le había dicho a nadie más sobre mi trabajo. Observé desde el otro lado del comedor, mientras la expresión de Roberto se volvía más suspicaz. «Nuestro personal no está disponible para visitas personales durante horas de trabajo», dijo Roberto. «Si gusta dejar un mensaje, en realidad sí está disponible». La voz vino detrás de mí, y me volví para ver al señor Blackstone acercándose a la estación de hostess. Estaba vestido en su traje caro usual, su presencia inmediatamente demandando el respeto que Roberto había negado al otro hombre. «María, alguien aquí quisiera hablar contigo». Caminé hacia la entrada con piernas inestables, mi mandil sintiéndose como si pesara 100 kilos. El extraño sonrió cuando me vio, una expresión amable que de alguna manera empeoró mi ansiedad. ¿Quién era? ¿Qué quería? «¿María Vázquez?», preguntó. «Mi nombre es detective Ryan Chen de la Policía de la Ciudad de México. Esperaba que pudiéramos platicar». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Policía. Detective. Cada escenario del peor caso brilló por mi mente en un instante. ¿Había pasado algo con David? ¿David había hecho algo? ¿Alguien había reportado los moretones? ¿Las señales de abuso que había trabajado tan duro para ocultar? «¿Está todo bien?», pregunté, mi voz apenas audible. El detective Chen miró alrededor del comedor lleno de caras curiosas. A Roberto rondando cerca tratando de escuchar a escondidas. Al aire general de juicio costoso que permeaba el restaurante. «¿Tal vez podríamos hablar en algún lugar más privado?» El señor Blackstone se adelantó. «Hay una sala de conferencias arriba que no se está usando», ofreció. «María, tómate el tiempo que necesites». Miré a Roberto, esperando que objetara a que me fuera durante mi turno, pero su cara se había puesto pálida. La presencia de un detective de policía había cambiado completamente la dinámica de la situación. Fuera lo que fuera esto, no podía simplemente descartarlo como drama personal. La sala de conferencias estaba en el piso 43, un nivel arriba del restaurante. Sus ventanales del piso al techo ofrecían una vista de la Ciudad de México que habría costado millones poseer. El detective Chen me hizo una seña para que me sentara en una de las sillas de cuero alrededor de la mesa de caoba, el tipo de muebles que costaba más de lo que ganaba en un año. «Señora Vázquez, quiero asegurarle que no está en ningún tipo de problema», comenzó. «Estoy aquí porque alguien presentó un reporte expresando preocupación por su bienestar. Proporcionaron evidencia fotográfica de lo que parecían ser señales de abuso doméstico». Mis manos comenzaron a temblar. ¿Evidencia fotográfica? ¿Quién podía haber tomado fotos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mi mente corrió por posibilidades, cada una más aterrorizante que la anterior. «No entiendo», dije, aunque parte de mí sí entendía. Había habido ese momento en la mesa del señor Blackstone cuando mi manga se había subido, cuando Sofía había señalado mis moretones. Pero ¿quién habría tomado una foto? El detective Chen sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Era una foto mía de ese día hace 3 semanas, arrodillada junto a Sofía, mi muñeca morada claramente visible. La imagen estaba ligeramente borrosa, tomada desde el otro lado del comedor, pero las marcas oscuras en mi piel eran inconfundibles. Esto fue enviado junto con una queja formal, alegando que estaba siendo físicamente abusada, dijo gentilmente. La persona que presentó el reporte estaba preocupada por su seguridad y quería asegurar que tuviera acceso a recursos y apoyo. Miré fijamente la foto, viéndome a través de los ojos de alguien más. Ahí estaba yo, arrodillada junto a una niña que me había mostrado más compasión en 5 minutos de la que había recibido en 5 años. Y ahí estaban los moretones, la prueba visible de una verdad que había gastado tanta energía ocultando. «¿Quién envió esto?», pregunté.
El reporte fue presentado por un Jonathan Blackstone, dijo el detective Chen. Indicó que fue testigo de lo que aparentaban ser señales de violencia doméstica continua y se sintió obligado a reportar sus preocupaciones. Señor Blackstone, el millonario que apenas había reconocido mi existencia por 3 años había tomado una foto de mis moretones y los había reportado a la policía. No sabía si sentirme agradecida o traicionada. Había visto mi dolor y tratado de ayudar, pero también había expuesto mis secretos sin mi permiso. Señora, necesito preguntarle directamente, dijo el detective Chen. ¿Está en una relación abusiva? ¿Está en peligro? La pregunta colgó en el aire entre nosotros, cargada con implicaciones para las que no estaba lista. Por años, había ocultado la verdad de todos, de mis compañeros de trabajo, de mis pocos amigos, de mí misma. Me había dicho que no era tan malo, que David solo me pegaba cuando estaba borracho, que probablemente de alguna manera me lo merecía. Había construido una fortaleza de negación alrededor de la realidad de mi situación. Pero sentada en esa sala de conferencias 43 pisos arriba de la ciudad, mirando evidencia fotográfica de mi propio sufrimiento, no podía mantener la ficción más. Sí, susurré. Sí, lo estoy. La admisión se sintió como saltar de un acantilado. Por tanto tiempo, mantener el secreto había sido mi trabajo de tiempo completo, la cosa que requería toda mi energía y atención. Ahora que estaba afuera, hablado en voz alta a un oficial de policía que estaba entrenado para manejar exactamente esta situación, me sentí extrañamente vacía. El detective Chen se inclinó hacia adelante, su expresión profesional pero amable. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? 3 años, dije. Luego me corregí. No, más tiempo. Comenzó como abuso emocional, comportamiento controlador. La violencia física comenzó hace como 3 años. Hizo más preguntas. Sobre la frecuencia del abuso, si David alguna vez había amenazado con matarme, si había armas en la casa. Respondí tan honestamente como pude, pintando un cuadro de una vida vivida en miedo constante. Con cada detalle que compartí, la realidad de mi situación se volvió más clara, más innegable. Señora Vázquez, tiene opciones, dijo el detective Chen cuando terminé. Podemos ayudarla a presentar cargos contra su pareja. Podemos conectarla con refugios, con servicios de apoyo. No tiene que regresar a esa situación. Opciones. La palabra se sintió extraña. Por tanto tiempo, me había sentido atrapada por circunstancias fuera de mi control. Falta de dinero, ningún lugar a donde ir, miedo de lo que David podría hacer si me iba. Pero aquí había un oficial de policía diciéndome que tenía elecciones, que había gente entrenada para ayudar a mujeres en mi situación. Necesito tiempo para pensar, dije. Todo esto está pasando tan rápido. El detective Chen asintió y me entregó su tarjeta junto con un folleto sobre recursos de violencia doméstica. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero por favor, sepa que la ayuda está disponible cuando esté lista para aceptarla. Mientras salíamos de la sala de conferencias, encontré al señor Blackstone esperando en el pasillo. Se levantó cuando nos vio, su expresión ansiosa. María, espero que puedas perdonarme, dijo. No estaba seguro si debía involucrarme, pero después de lo que dijo Sofía, sobre decirle a alguien cuando la gente te lastima, sabía que tenía que hacer algo. Miré a este hombre que tenía más riqueza de la que podía comprender, cuyo portafolio de inversiones probablemente incluía la mitad de los edificios visibles desde estas ventanas. Podía haber ignorado lo que vio, podía haber continuado tratándome como personal invisible. En cambio, había arriesgado incomodidad social y complicaciones legales potenciales para tratar de ayudar a una mesera que apenas conocía. Gracias, dije, diciéndolo en serio. No sé qué pasa después, pero gracias por preocuparte lo suficiente para intentar. Asintió, alivio evidente en su cara. Sofía preguntó por ti todos los días. Estaba preocupada por la señora triste que sirvió nuestro almuerzo. Los niños no olvidan la amabilidad,
y no ignoran el sufrimiento. De vuelta en el restaurante, me moví por el resto de mi turno en un aturdimiento. Cada tarea se sintió diferente ahora que mi secreto estaba afuera, ahora que alguien en autoridad sabía sobre mi situación. Ya no cargaba la carga sola. La tarjeta del detective Chen estaba en mi bolsillo del mandil junto al dibujo de Sofía, dos pequeños talismanes representando diferentes caminos hacia adelante. Roberto siguió echándome miradas durante la tarde, obviamente curioso sobre mi conversación con el detective de policía, pero incapaz de preguntar directamente. Los otros miembros del personal sintieron que algo había cambiado, pero me dieron espacio para procesar lo que sea que había pasado. Solo Carmen se acercó a mí durante un momento tranquilo, preocupación escrita en sus rasgos curtidos. ¿Todo bien?, preguntó en su inglés acentuado. Asentí, no confiando en mi voz. Estudió mi cara, leyendo lo que sea que vio ahí, y apretó mi hombro gentilmente. A veces lo más valiente es aceptar ayuda, dijo en voz baja. A veces lo más fuerte es admitir que no puedes hacerlo sola. Esa noche, viajé en el metro a casa con la tarjeta del detective Chen y el folleto escondidos en mi bolsa. El pavor familiar se asentó sobre mí mientras el tren emergía del túnel hacia la Doctores, mientras los edificios se volvían más deteriorados y la gente más cansada. Pero por primera vez en años, tenía una elección. Podía caminar a ese departamento y continuar viviendo el mismo ciclo de abuso y miedo, o podía tomar mi teléfono y llamar al número en la tarjeta. David me estaba esperando cuando llegué a casa, borracho y enojado como siempre. Pero algo era diferente en su postura, en la manera en que me miró. Había estado bebiendo más de lo usual, y sus ojos tenían un brillo peligroso que me hizo temblar. ¿Dónde estuviste?, demandó, aunque estaba en casa exactamente a la misma hora de siempre. Trabajo, dije cuidadosamente, colgando mi bolsa y tratando de medir su humor. Igual que todos los días. No me mientas, gruñó, levantándose del sillón con el equilibrio cuidadoso de alguien demasiado borracho para confiar en sus piernas. Sé que estuviste hablando con alguien. Sé que estás planeando algo. Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saber del detective Chen? ¿Quién se lo pudo haber dicho? Pero entonces me di cuenta de que no importaba cómo supiera. Lo que importaba era que sí sabía, y estaba más enojado de lo que jamás lo había visto. No sé de qué hablas, dije, pero mi voz tembló con miedo. Fue entonces cuando me pegó. No la violencia cuidadosa y controlada que usualmente empleaba, sino un swing salvaje y borracho que me mandó estrellándome contra la pared. Estrellas explotaron por mi visión, y probé sangre en mi boca. ¿Piensas que me vas a dejar?, gritó, avanzando hacia mí mientras trataba de ponerme de pie. ¿Piensas que vas a ir corriendo llorando a la policía como alguna víctima? Te voy a mostrar cómo se ve una víctima. Lo que siguió fue la peor golpiza de mi vida. David siempre había sido cuidadoso antes, estratégico sobre dónde me lastimaba para que los moretones no se vieran. Pero esa noche, estaba más allá de preocuparse por las consecuencias. Usó sus puños, sus pies, una silla de cocina que balanceó hasta que se rompió contra mis costillas. Me acurruqué en el piso y traté de proteger mi cabeza mientras despotricaba sobre falta de respeto y traición y mujeres que no conocían su lugar. Cuando terminó, me quedé en el piso del baño por lo que se sintieron horas, evaluando el daño. Mi ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. Mis costillas seguramente estaban rotas, tal vez quebradas. Sangre corría de mi nariz y boca. Pero estaba viva, y eso tenía que ser suficiente por ahora. Logré arrastrarme al dormitorio y cerrar la puerta con llave. David se había desmayado en el sillón. Botellas de cerveza vacías desperdigadas alrededor de él como evidencia de su propia autodestrucción. Usando la cámara frontal de mi teléfono como espejo, tomé fotos de mis heridas. El ojo morado, el labio partido, los moretones ya formándose por mi cuello donde me había agarrado. Evidencia, en caso de que alguna vez encontrara el valor para usarla.
Entonces saqué la tarjeta del detective Chen de mi bolsa y la miré por mucho tiempo. Había dicho que tenía opciones, que la ayuda estaba disponible. Pero mirando mi reflejo en la pantalla negra del teléfono, me pregunté si era demasiado tarde. David había cruzado una línea esta noche. La próxima vez, podría matarme. Con dedos temblorosos, marqué el número en la tarjeta. Era pasada la medianoche, pero el detective Chen había dicho que podía llamar en cualquier momento. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz contestara. Línea de crisis de violencia doméstica. Habla Sara. ¿Cómo puedo ayudarla? Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicar 3 años de abuso en una sola llamada telefónica? ¿Cómo podía hacer que una extraña entendiera el miedo que se había vuelto tanto parte de mi rutina diaria como lavarme los dientes? «¿Hola?», dijo la voz gentilmente. «¿Está ahí?». «Está bien, tómese su tiempo». «Necesito ayuda», finalmente susurré. «Creo que me va a matar». Esas palabras, habladas en voz alta a otro ser humano, cambiaron todo. No había manera de retirarlas, no más fingir que las cosas no eran tan malas como parecían. Había cruzado de víctima a sobreviviente con una sola llamada telefónica, de sin esperanza a ayudada con la admisión de que no podía hacer esto sola. Sara se quedó en el teléfono conmigo por 2 horas, guiándome por mis opciones, ayudándome a hacer un plan de seguridad, conectándome con recursos que nunca había sabido que existían. Para cuando colgué, tenía citas programadas, con una consejera, con una trabajadora social, con una abogada que se especializaba en casos de violencia doméstica. Por primera vez en años, tenía un futuro que se extendía más allá de la siguiente golpiza. No dormí esa noche. En cambio, me senté junto a la ventana y vi salir el sol sobre la Doctores, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. En algún lugar por la ciudad, el detective Chen probablemente se estaba alistando para el trabajo, sin saber que su intervención había salvado una vida. En algún lugar en Cuernavaca, una niñita llamada Sofía se estaba vistiendo para la escuela, sin darse cuenta de que su simple pregunta había puesto en movimiento una cadena de eventos que liberaría a una mujer del infierno. Y en algún lugar en un rascacielos de lujo, un millonario probablemente estaba revisando su portafolio de inversiones mientras desayunaba, sin darse cuenta de que su decisión de reportar lo que había visto había valido más que todos sus activos combinados. Había invertido en algo que no podía cuantificarse en pesos o Bitcoin u opciones de acciones. Había invertido en dignidad humana, en la idea radical de que todos merecían estar seguros. Falté al trabajo ese día. Por primera vez en 23 años, puse mis propias necesidades primero. Pasé la mañana en la sala de emergencias, tomándome radiografías de las costillas y documentación de mis heridas. La enfermera que me examinó fue gentil pero exhaustiva, fotografiando cada moretón, registrando cada corte, construyendo un caso legal con mis huesos rotos. En la tarde, me reuní con el detective Chen y presenté un reporte formal contra David. El proceso fue largo y emocionalmente agotador, requiriendo que recontara años de abuso en detalle clínico. Pero con cada forma que firmé, cada declaración que di, me sentí más fuerte. Ya no me estaba escondiendo. Estaba peleando de vuelta. La trabajadora social me conectó con una casa segura, una facilidad residencial donde podía quedarme mientras procedimientos legales siguieran adelante. Era un lugar humilde, nada como el lujo que servía en el restaurante, pero era limpio y seguro y mío. Por primera vez en años, me iría a dormir sin miedo. En mi último día en Meridian Bistro, usé mi uniforme con orgullo. Mis heridas todavía eran visibles. El ojo morado se había desvanecido a amarillo y púrpura, pero mi labio partido todavía estaba sanando. Me movía más cuidadosamente de lo usual, mis costillas vendadas haciendo difícil levantar charolas pesadas. Pero mantuve mi cabeza en alto. Los otros miembros del personal habían escuchado sobre lo que pasó, y su apoyo fue abrumador. Carmen me abrazó cuidadosamente, consciente de mis heridas.
María se aseguró de que tuviera las mesas más fáciles. Incluso el personal de cocina, usualmente demasiado ocupado para reconocer drama de frente de casa, hizo un punto de revisarme durante el día. Pero fue Roberto quien más me sorprendió. Me llamó a su oficina durante mi descanso y me preparé para otra lectura sobre traer problemas personales al trabajo. En cambio, me entregó un sobre. «Este es el pago de cesantía de 3 meses», dijo bruscamente. «Y una carta de recomendación. Has sido una buena empleada, María. 23 años de buen servicio. Lo que te pasó no está bien. Nadie debería pasar por eso». Miré fijamente el sobre, impactada por esta bondad inesperada de un hombre que había pensado incapaz de empatía. «No entiendo. ¿Me están despidiendo?» «Estás tomando una licencia por ausencia», dijo. «Por tanto tiempo como necesites. Tu posición estará aquí cuando estés lista para regresar. Si quieres regresar». Le agradecí, demasiado abrumada para decir mucho más. Mientras salía de su oficina, me di cuenta de que mi sufrimiento me había hecho visible para gente que había visto a través de mí por décadas. Había tomado estar al borde de la muerte para hacerme humana en sus ojos, pero tal vez eso era mejor que nunca ser vista para nada. El señor Blackstone vino a almorzar ese día, solo. Me acerqué a su mesa con pasos cuidadosos, todavía moviéndome con cuidado por mis heridas. «María», dijo, poniéndose de pie cuando me vio. «¿Cómo está? ¿Está bien?» «Lo estaré», dije, y lo decía en serio. «Gracias por lo que hizo, por preocuparse lo suficiente para involucrarse». Hizo una seña a la silla frente a él. «¿Tiene un momento para sentarse?» Miré alrededor del restaurante, luego me senté cuidadosamente en la silla. Se sintió extraño estar sentada en la mesa de un cliente, ser tratada como igual en lugar de como sirvienta. «Sofía ha estado preguntando por usted constantemente», dijo. «Quería saber si estaba segura, si alguien la estaba ayudando». Me hizo prometerle que la revisaría. Sonreí, pensando en la pequeña que me había mostrado más compasión que la mayoría de los adultos. «Dígale que voy a estar bien. Dígale que su preocupación hizo una diferencia». El señor Blackstone metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un sobre. Quería que le diera esto. Adentro había otro dibujo, mostrando una figura de palitos de mujer con una gran sonrisa, rodeada de corazones y estrellas y arcoíris. Al fondo, en cuidadosa escritura de 8 años, decía: «Espero que seas feliz ahora. Con amor, Sofía». Sentí lágrimas picar mis ojos, pero estas eran lágrimas diferentes a las que había llorado en esta mesa semanas antes. Estas eran lágrimas de gratitud, de esperanza, del reconocimiento abrumador de que la bondad existía en lugares inesperados. «También quería que tuviera esto», dijo el señor Blackstone, deslizando una tarjeta de negocios por la mesa. Era su tarjeta, pero escrito en la parte de atrás en su escritura pulcra había un nombre y número de teléfono. «Esta es una amiga mía que dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica. Proporcionan entrenamiento laboral, asistencia de vivienda, apoyo legal. Todo lo que necesita para reconstruir su vida». Me tomé la libertad de mencionar su situación. «Están esperando su llamada». Miré la tarjeta. Luego a este hombre que había elegido usar su riqueza y conexiones para ayudar a una mesera que apenas conocía. En un mundo donde el dinero a menudo insulaba a la gente del sufrimiento de otros, había decidido construir ese puente. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué me está ayudando?». Estuvo callado por un momento, mirando el horizonte de la ciudad visible a través de las ventanas del restaurante. «Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas», dijo finalmente. «Portafolios de acciones, inversiones inmobiliarias, participaciones en criptomonedas, activos que crecen sin importar si les pongo atención o no. Pero tener riqueza no significa nada si no la usas para ayudar a gente que la necesita». Se volteó de vuelta hacia mí, su expresión seria.
Sofía me recordó algo que había olvidado. Me mostró que las inversiones más importantes no están en mercados o bonos o Bitcoin. Están en dignidad humana. En asegurarse de que gente como usted, gente que trabaja duro y merece respeto, tenga la oportunidad de vivir sin miedo. Salí de Meridian Bistro ese día, con más que solo un cheque de cesantía y una carta de recomendación. Salí con conexiones a recursos que nunca había sabido que existían, con el conocimiento de que gente se preocupaba por mi bienestar, con esperanza por un futuro que había dejado de creer que fuera posible. El caso legal contra David se movió rápidamente. Con evidencia fotográfica de mis heridas y documentación detallada de la sala de emergencias, la fiscalía tenía todo lo que necesitaba. Se declaró culpable de cargos de asalto agravado y violencia doméstica, ganándose 18 meses en prisión y una orden de restricción permanente que lo mantendría lejos de mí para siempre. Pasé 6 meses en la casa segura, trabajando con consejeras para entender la psicología del abuso, para reconocer las señales de alerta que había ignorado, para reconstruir mi sentido de autoestima desde los cimientos. Era trabajo duro, a menudo doloroso, requiriendo que examinara años de patrones destructivos y indefensión aprendida. Pero lentamente, gradualmente, comencé a recordar quién había sido antes de que el miedo se convirtiera en mi constante compañero. La organización sin fines de lucro que el señor Blackstone había recomendado proporcionaba servicios de entrenamiento laboral y colocación. Me ayudaron a inscribirme en un programa de certificación de computadoras, enseñándome habilidades que abrirían puertas al trabajo de oficina. Pero mientras aprendía sobre hojas de cálculo y bases de datos, me encontré extrañando la industria restaurantera. No el abuso o la invisibilidad, sino la satisfacción del servicio, la conexión con gente, el ritmo de comida y hospitalidad. Cuando la directora de la organización sin fines de lucro mencionó que estaban buscando a alguien para manejar su programa voluntario de comedor, sirviendo comidas a mujeres en el sistema de refugios, supe que había encontrado mi vocación. Combinaba mis décadas de experiencia en servicio de comida con mi nuevo entendimiento de lo que significaba ayudar a gente en crisis. Por primera vez en mi vida adulta, estaría usando mis habilidades para empoderar, en lugar de simplemente sobrevivir. 6 meses después de salir de Meridian Bistro, comencé mi nuevo trabajo como coordinadora de programa para servicios de comedor Safe Haven. Mi salario no era enorme, pero era suficiente para permitirme un pequeño departamento en la Roma, un lugar con cerraduras de seguridad y ventanas que podía abrir sin miedo. Más importante, estaba usando mi experiencia, tanto profesional como personal, para ayudar a otras mujeres que estaban peleando su camino fuera de situaciones peligrosas. La primera vez que serví cena en el comedor del refugio, pensé en todas las comidas que había servido a lo largo de los años. Los empresarios ricos discutiendo sus portafolios mientras permanecía invisible, los clientes que me habían descartado como parte del mobiliario, las propinas que apenas cubrían mis gastos mientras ellos debatían si invertir en acciones o criptomonedas. Pero ahora estaba sirviendo a mujeres que me veían, que entendían lo que significaba pelear por tu vida un día a la vez. Estas eran mujeres que habían huido de parejas abusivas, que habían cruzado continentes para escapar de la violencia, que habían arriesgado todo por la oportunidad de vivir seguras. Cuando ponía sus platos, me miraban a los ojos y decían gracias, y lo decían en serio. Una noche, como un año después de salir de Meridian Bistro, estaba limpiando después de la cena cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿María? Me volteé para ver al señor Blackstone parado en la entrada del comedor, pero no estaba solo. Sofía estaba junto a él, más alta ahora, su cabello color miel en un estilo diferente, pero sus ojos tan brillantes y curiosos como los recordaba. Esperábamos encontrarla aquí, dijo el señor Blackstone. Espero que no le moleste la intrusión, pero Sofía insistió en ver cómo estaba. Sofía corrió hacia adelante y me abrazó cuidadosamente, consciente de los platos en mis manos. «Te ves feliz», dijo, estudiando mi cara con esa concentración intensa que los niños traen a observaciones importantes. «Te ves diferente».
Tenía razón. Sí me veía diferente. El miedo constante se había ido de mis ojos. Mi postura era más erguida, más confiada. Ya no me encogía cuando la gente se movía muy rápido o hablaba muy fuerte. Me veía como alguien que había recordado que tenía valor. «Soy feliz», le dije. «Gracias a ti y a tu abuelo, encontré la ayuda que necesitaba». El señor Blackstone explicó que había comenzado a hacer trabajo voluntario con organizaciones que apoyaban a sobrevivientes de violencia doméstica, usando sus conexiones comerciales y recursos financieros para ayudar a financiar programas y servicios. Su riqueza, que una vez había parecido abstracta y desconectada de necesidades humanas reales, ahora estaba siendo desplegada estratégicamente para salvar vidas. «Sofía también ha estado haciendo trabajo voluntario», dijo, orgullo evidente en su voz. «Ayuda a organizar colectas de donaciones en su escuela. Recauda dinero para refugios. Dice que usted le enseñó que todos merecen estar seguros y felices». Me arrodillé al nivel de Sofía, igual que había hecho ese día en el restaurante cuando había notado por primera vez mis moretones. «Salvaste mi vida», le dije. «Tu pregunta ese día, tu preocupación por alguien que apenas conocías, cambió todo». Me abrazó de nuevo y me maravillé de cómo esta niña había logrado ver a través de todas las barreras que los adultos habían creado. Había mirado más allá del uniforme y la sonrisa ensayada para ver a un ser humano con dolor. Su inocencia había cortado a través de años de silencio y vergüenza, abriendo una puerta a la sanación que no había sabido que existía. «Tengo algo para ti», dijo Sofía, metiendo la mano en su mochila. Sacó un dibujo enmarcado, una versión más sofisticada de las figuras de palitos que me había dado antes. Esta mostraba a una mujer parada frente a un edificio etiquetado Safe Haven, rodeada de otras mujeres, todas sonriendo. Al fondo decía, «María ayudando gente», igual que me ayudó a entender la bondad. Acepté el dibujo con manos que temblaron ligeramente por la emoción. En todos mis años de servicio, nunca había sido honrada con algo tan precioso. El reconocimiento de una niña de mi valor, prueba de que había hecho una diferencia en al menos una vida joven. 2 años después, fui promovida a directora de servicios de comedor Safe Haven, supervisando programas que servían miles de comidas anualmente a mujeres y niños en crisis. Mi departamento en la Roma se había convertido en un verdadero hogar, lleno de plantas y libros y fotografías de las mujeres que había ayudado a transicionar de supervivencia a estabilidad. Las paredes estaban decoradas con tarjetas de agradecimiento de participantes del programa, dibujos de niños que se habían quedado en el refugio, certificados reconociendo mi trabajo en el campo de prevención de violencia doméstica. Pero la decoración más preciada era una serie de dibujos enmarcados de Sofía, quien continuaba enviándome arte cada pocos meses. Cronizaban su creciente entendimiento de justicia social y sus habilidades artísticas en evolución, pero siempre presentaban el mismo tema: gente ayudando gente, bondad creando conexiones, esperanza superando miedo. En el 3er aniversario de esa noche terrible, cuando David me había golpeado casi hasta la muerte, recibí una carta inesperada. Era del detective Chen, que ahora trabajaba con un grupo de trabajo enfocado en prevención de violencia doméstica. Había estado rastreando los resultados de casos que había manejado, y quería que supiera que mi voluntad de presentar cargos había llevado a que David recibiera consejería y monitoreo adicional que había, a su vez, prevenido que lastimara a otras mujeres. «Su valor para hablar literalmente salvó vidas», escribió. «Debería estar orgullosa de lo que ha logrado, no solo en su propia sanación, sino en proteger a otras». La carta llegó el mismo día que recibí una llamada del señor Blackstone. Él y varios otros inversionistas habían decidido financiar una nueva iniciativa, un programa que proporcionaría asistencia financiera inmediata a sobrevivientes de violencia doméstica, ayudándoles a cubrir cosas como depósitos de seguridad, ropa para entrevistas de trabajo, cuidado de niños durante audiencias de corte. Querían nombrarlo la Iniciativa Sofía, en honor de la niñita cuya pregunta había comenzado todo. «¿Estaría dispuesta a servir en la junta directiva?», preguntó. «Necesitamos a alguien con su experiencia,
alguien que entienda lo que los sobrevivientes realmente necesitan. Acepté inmediatamente. La idea de que mi sufrimiento pudiera transformarse en algo que ayudaría a otras mujeres se sintió como el completar de un círculo, la transformación final de víctima a sobreviviente a defensora. La iniciativa Sofía se lanzó 6 meses después, con una cena gala de recaudación de fondos en, de todos los lugares, Meridian Bistro. El restaurante había pasado por cambios en administración y filosofía, reposicionándose como un establecimiento socialmente consciente que apoyaba causas comunitarias. Roberto había sido reemplazado por una mujer que entendía que la dignidad del personal era inseparable de la calidad del servicio. Asistí a la gala como huésped de honor, usando un vestido que Sofía me había ayudado a escoger, sentándome en la mesa principal en lugar de servirla. Carmen estaba ahí también, promovido a jefe de catering, radiando orgullo mientras me veía dirigirme a la multitud de donantes ricos sobre las realidades de violencia doméstica y el poder de intervención comunitaria. En mi discurso, conté la historia de una niñita que había hecho una pregunta simple y cambiado una vida. Hablé sobre la importancia de ver a la gente que nos sirve, de reconocer que todos tienen valor sin importar su trabajo o circunstancias. Agradecí al señor Blackstone públicamente por su voluntad de involucrarse, por usar su riqueza e influencia para construir el puente entre los privilegiados y los que luchan. Pero guardé mi agradecimiento más sentido para Sofía misma, que estaba en la audiencia viéndose ligeramente avergonzada por toda la atención. Me enseñaste que la bondad no requiere riqueza o poder o educación, dije, mirándola directamente. Solo requiere la voluntad de ver el dolor de otra persona y responder con compasión. Nunca sabrás cuántas vidas has salvado con esa simple lección. Después de la cena, mientras los huéspedes se mezclaban y escribían cheques para la iniciativa, Sofía se acercó a mí con algo en sus manos. Era su dibujo más nuevo, más detallado que cualquiera que me hubiera dado antes. Mostraba a 2 mujeres, una mayor, una menor, paradas juntas frente a un edificio etiquetado Safe Haven. Arriba de ellas, palabras deletreadas en letras de molde cuidadosas. María y Sofía, amigas que ayudan gente juntas. Quiero trabajar contigo cuando crezca, dijo seriamente. Quiero ayudar a mujeres que están lastimadas, igual que tú. Miré a esta niña extraordinaria que había crecido hasta ser una joven persona reflexiva, que había aprendido que su privilegio venía con responsabilidad, que su seguridad significaba que debía ayudar a otras a encontrar la suya. Había tomado la lección de nuestro primer encuentro, que todos merecen estar libres de violencia, y la había hecho la fundación de su cosmovisión en desarrollo. Sería un honor trabajar contigo, le dije. Pero recuerda, ya estás ayudando. Cada vez que notas a alguien que está lastimado, cada vez que hablas por la bondad, cada vez que te rehúsas a dejar que la gente sea invisible, estás haciendo el mundo mejor. Mientras manejaba de vuelta a mi departamento en la Roma esa noche, reflexioné sobre el largo viaje desde esa tarde de martes, cuando una niña había notado mis moretones. Pensé en todas las mujeres que había servido desde entonces, las vidas que habían sido cambiadas porque una niñita había tenido el valor de hacer una pregunta difícil. Pensé en las inversiones que se habían hecho, no en acciones o criptomonedas o bienes raíces, sino en dignidad humana y la creencia radical de que todos merecían seguridad y respeto. La mañana siguiente, regresé a Safe Haven con energía y propósito renovados. Había nuevas mujeres en el refugio, nuevas historias de supervivencia y valor. Había comidas que planear y voluntarios que coordinar y obstáculos burocráticos que navegar. Había trabajo que hacer, vidas que salvar, esperanza que nutrir en lugares donde casi había sido extinguida. Mientras me ató el mandil, el mismo movimiento que había realizado miles de veces en Meridian Bistro, pero ahora infundido con significado completamente diferente, sonreí ante la ironía. Todavía estaba sirviendo gente, todavía cargando charolas y atendiendo necesidades.
Pero ahora estaba sirviendo a mujeres que me veían como un salvavidas en lugar de una sirvienta, que valoraban mi experiencia en lugar de descartar mi humanidad. El comedor se llenó de mujeres y niños, asentándose en sus asientos con la mezcla de precaución y esperanza que caracterizaba a los nuevos llegados al sistema de refugios. Algunas llevaban señales visibles de su trauma: ojos morados, yesos en huesos rotos, la mirada hueca de alguien que había sobrevivido a algo terrible. Otras escondían su dolor detrás de sonrisas temblorosas y mangas largas que cubrían evidencia que no estaban listas para compartir. Me moví entre ellas con la misma eficiencia que una vez había traído a servir a los ricos, pero cada interacción estaba infundida con reconocimiento y respeto. Cuando ponía un plato, era recibido con gratitud. Cuando preguntaba si alguien necesitaba algo, la pregunta llevaba preocupación real por su bienestar. Cuando lágrimas caían en mis mesas, eran recibidas con consuelo en lugar de quejas sobre perturbar la atmósfera. Esto era como se suponía que se viera el servicio: un ser humano cuidando a otro, dignidad fluyendo en ambas direcciones. El simple acto de compartir una comida convirtiéndose en una ceremonia de supervivencia y esperanza. Cada mujer que comía en nuestro comedor era la hija de alguien, la madre de alguien, alguien que merecía vivir sin miedo. Y cada comida que servíamos era una inversión en su futuro, un pequeño acto de fe en su capacidad de sanar y prosperar. Mientras veía a estas mujeres comer, algunas solas con sus pensamientos, otras comenzando a formar las amistades que las sostendrían a través del trabajo difícil de reconstruir sus vidas, pensé en la pregunta de Sofía: ¿esos son moretones? Había sido hecha en inocencia, pero había llevado el poder de cambiar todo. A veces las preguntas más importantes son las más simples, hechas por gente que todavía no ha aprendido a voltear la cara del dolor. Han pasado años desde ese día en Meridian Bistro. David cumplió su sentencia y desapareció completamente de mi vida. El programa de comedor de Safe Haven se ha expandido para servir 5 refugios por la ciudad. Sofía está en la universidad ahora, estudiando trabajo social, y todavía me manda dibujos, aunque son más sofisticados ahora. Planos arquitectónicos para el centro de violencia doméstica que quiere diseñar algún día. El señor Blackstone y yo nos hemos convertido en amigos improbables, unidos por nuestro compromiso compartido hacia la iniciativa Sofía y nuestro respeto mutuo por la sabiduría de su nieta. A menudo bromea que ella le enseñó más sobre riqueza real que todos sus años en los negocios, que los activos más valiosos son las conexiones que hacemos con otros seres humanos, las maneras en que elegimos usar nuestros recursos para levantar a otros. Los moretones hace mucho que se desvanecieron de mis muñecas, pero las lecciones que me enseñaron permanecen. Aprendí que la visibilidad puede ser dolorosa pero necesaria, que pedir ayuda es una señal de fortaleza en lugar de debilidad, que el valor de una persona para hablar puede salvar múltiples vidas. Aprendí que la bondad viene de fuentes inesperadas, que los niños a menudo ven verdades que los adultos han aprendido a ignorar, que las inversiones más importantes se hacen en dignidad humana en lugar de instrumentos financieros. Pero más importante, aprendí que supervivencia no es lo mismo que vivir, que seguridad no es lo mismo que felicidad, que ser vista no es lo mismo que ser valorada. Tomó la pregunta de una niña y la intervención de un millonario y el profesionalismo de un detective y mi propio valor duramente peleado para transformarme de víctima a sobreviviente a defensora. Tomó una comunidad de aliados improbables para ayudarme a recordar que valía la pena salvarme. Ahora, cada día, llego a ser parte de esa comunidad para otras mujeres. Llego a ser la persona que ve su dolor y responde con acción. Llego a ayudarlas a descubrir su propio valor, su propia fuerza, su propia capacidad de sanación. Llego a verlas transformarse de rotas a completas, de temerosas a valientes, de invisibles a empoderadas. Y a veces, cuando estoy sirviendo cena a una mujer que acaba de llegar al refugio, asustada e incierta sobre lo que viene después, me mirará con el mismo tipo de esperanza desesperada que una vez sentí. En esos momentos,
recuerdo las palabras de Sofía. Tú también eres importante. Y llego a pasar ese mensaje, a ayudar a otra mujer a descubrir que su vida tiene valor, que su seguridad importa, que merece ser feliz. ¿Alguna vez te has sentido invisible, indigna de ayuda o bondad? ¿Alguna vez has servido a otros mientras tus propias necesidades pasaban desapercibidas? ¿Alguna vez te has preguntado si a alguien le importaría si desaparecieras? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Porque tu experiencia importa, tu voz merece ser escuchada, y tu viaje hacia la sanación vale la pena celebrar. Si esta historia te tocó el corazón, por favor deja un like y suscríbete para que pueda llegar a otra mujer que necesite escuchar que importa, que la ayuda está disponible, que la supervivencia es posible. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Puedes encontrarlo aquí haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón y la esperanza. Te veo en la próxima historia, donde continuaremos explorando el poder de la conexión humana, el valor de la supervivencia y la hermosa posibilidad de que mañana pueda ser diferente de hoy.